Mi papá trabajó en la NASA en la década de los 80s. Le dieron unas reglas extrañas para sobrevivir. Ahora me ha heredado sus secretos más aterradores. Este es el expediente. Sí, así como suena. Mi papá trabajó en la NASA en los años 80. No esa versión que se ve en la televisión. Nada de visitas guiadas, ni cohetes en los carteles, ni ingenieros sonrientes saludando ante las cámaras. Oh, no. Él no hablaba de lanzamientos, astronautas, ni nada que saliera en las noticias. Cuando le preguntaba a qué se dedicaba, él simplemente respondía algo genérico y olvidable. Algo como funcionamiento de sistemas, y cambiaba de tema antes de que pudieran hacerle otra pregunta. De pequeño me parecía lo más normal del mundo, ¿saben? Algo que todos los padres tienen cuando no saben explicar algo. Todos los trabajos tienen aspectos aburridos, complicados, o simplemente no merecen la pena comentar. Eso me decía a mí mismo cuando él llegaba a la tarde. Se aflojaba su corbata formal, se servía un vaso de whisky y desaparecía en su despacho sin encender la luz. Él nunca se sentaba conmigo. Él no leía revistas para mí. Casi todas las noches se quedaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio como si esperara que algo sucediera. Si yo le preguntaba al respecto, decía que estaba cansado. Si le preguntaba por el trabajo, decía que todo era información clasificada. Si yo insistía, me miraba con una expresión que lo dejaba todo en suspenso. Así que yo eventualmente dejé de preguntar, dejé de cuestionar. Lamentablemente, él falleció el año pasado. No fue repentino ni dramático, simplemente enfermó. Siguió con su rutina y un día los médicos ya no pudieron hacer nada más por él. El hospital me llamó temprano por la mañana y cuando llegué, él ya se había ido. Me dieron una bolsita de plástico con su reloj, cartera y me indicaron dónde firmar. El funeral fue sencillo. Habían unos cuantos familiares, un par de antiguos compañeros de trabajo que no hablaban mucho y un hombre al que no reconocí que se quedó al fondo todo el tiempo. Se marchó antes que nadie pudiera hablar con él. Nadie contó historias sobre la NASA. Nadie mencionó nada en concreto. Todo fue discreto, educado e incluso vacío. Una semana después recibí una llamada sobre su trastero. Estaba a las afueras del pueblo, en una de esas largas filas de puertas metálicas con grapa. Entre ellas había un teclado numérico en la entrada. Tuve que mostrar mi identificación y firmar un formulario antes de que me dieran el número de la unidad y el código temporal. El administrador me dijo que mi papá la había tenido durante largos años. Siempre pagaba a tiempo y nunca se había atrasado un mes. Dentro habían cajas. No parecía ser basura. No era desorden al azar. Todo estaba organizado de tal manera que dejaba claro que esperaba que alguien lo revisara tarde o temprano. Habían contenedores etiquetados apilados entre las paredes, viejos archivadores con sus cerraduras aún puestas, y una mesa plegable en el centro con una sola caja de cartón encima, como si la hubieran colocado ahí a propósito. Yo empecé por lo obvio, por las fotografías antiguas, manuales, un par de cintas de cassette en estuches de plástico, cuadernos llenos de letra pequeña y muy bien cuidada. Había una insignia de la NASA sellada en una funda de plástico, de esas con su foto y un código de barras debajo. Hojeé unas cuantas páginas de cuaderno y enseguida me di cuenta de que la mayor parte no tenía sentido sin el contexto que yo desconocía. La caja de cartón sobre la mesa era diferente. No había ninguna etiqueta, no estaba precintado. Al levantar la tapa casi no había nada dentro, solo una carpeta delgada y muy sencilla, sin marcas en la frente. No tenía fecha, no había nada, no había firma. Me senté en la silla de metal que había debajo de la unidad y lo abrí lentamente. Dentro había una sola hoja de papel mecanografiada e impresa. No tenía membrete ni logotipo. En la parte superior, en letra pequeña y neutra, decía Notas de conducta en las instalaciones internas. NASA. Eso era todo. No había explicación ni tampoco alguna introducción, sin indicación de quién lo escribió ni el por qué. Y abajo, ahí había una lista.
Eran 6 entradas con reglas breves y directas, sin palabras adicionales. No estaban etiquetadas como extrañas, inusuales o clasificadas. No había nada en ellas que intentara llamar la atención. De hecho, parecían el tipo de documentos que se le entregan a un empleado nuevo en su primer día, esperando a que los lean por encima antes de olvidarlos. Pero mientras yo los leía, sentado ahí en aquel trastero con la puerta entreabierta y el ruido del tráfico a lo lejos, me quedó muy claro que no eran reglas tan normales. Eran tan específicas que no dejaban lugar a interpretaciones. Estaban escritas como si alguien ya hubiera visto lo que pasaba cuando alguien los ignoraba. Eran lo único en toda la unidad que daba la sensación de que no debían ser compartidas. Yo los leí 2 veces, luego una tercera y a la cuarta ya las había interpretado como algo completamente sobrenatural. No eran apuntes de conducta ni directrices, simplemente eran reglas. 6 reglas extrañas que mi papá había guardado durante décadas sin mencionarlas jamás en voz alta. Yo me quedé mirando la primera durante un buen rato antes de darme cuenta de que contenía la respiración. Entonces dejé la carpeta sobre la mesa, me recosté en la silla y la leí de nuevo. Esto era lo que decían: reglas para sobrevivir en la NASA. Regla número 1. Nunca hable sobre el incidente de Roswell. La primera vez que oí la palabra tenía 12 años y estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala. Recuerdo que tenía el televisor a un volumen excesivo. Era uno de esos programas nocturnos especiales, con imágenes borrosas y música dramática, con hombres de traje hablando de campos de escombros y versiones oficiales del gobierno. No dejaban de mostrar las mismas fotos en blanco y negro de un rancho en Roswell, señalando objetos esparcidos por la tierra, como si eso tuviera algún tipo de significado. Yo no entendía nada, solo sabía que era importante. Dijeron que ocurrió en el verano de 1947. Un ranchero encontró escombros muy raros. Luego llegaron los militares. A todos les dijeron que se debía a un globo meteorológico y que se suponía que había terminado todo. Pero la gente siguió hablando. Las piezas no encajaban. Los informes cambiaban. La historia se mantuvo el tiempo suficiente como para convertirse en algo más grande que el evento original. Recuerdo inclinarme hacia adelante, tratando de captar cada palabra. Entonces entró mi padre. Él no alzó la voz y no preguntó qué estaba viendo. Pasó junto al sofá, tomó el mando a distancia y apagó la tele en medio de una frase. En ese momento, la habitación se quedó en silencio tan rápido que parecía que se había roto algo. Yo lo miré y le dije: «Oye, papá, ¿qué estás haciendo?». Empecé a decir más molesto que otra cosa. Él no me miró de inmediato. Se quedó ahí un segundo, mirando la pantalla en blanco como si se asegurara de que permaneciera bien apagada. Y entonces nunca olvidaré lo que me dijo a continuación. «Hijo, no tienes que ver esta cosa. Ellos pueden vernos a través de la televisión. Si acaso notan algún interés genuino en los seres extraterrestres, entonces ellos te van a abducir», dijo. «No, papá, es solamente un documental. ¿De qué rayos estás hablando?», dije. «Lo sé, chico. Sé muy bien de lo que se trata, créeme. Los he visto en persona y no son nada agradables. Su poder van más allá de todo lo natural. Pueden leer tu mente, incluso si tú solamente estás viendo el documental por TV. Y luego, cuando notan un interés genuino, vendrán por ti en la noche. No vale la pena, hijo». Esa fue la primera vez que vi la expresión que ponía cuando algo cruzaba una línea que aún no comprendía. Eso no era ira, no exactamente. Más bien era como si algo se hubiera movido bajo su cuerpo. Él giró la cabeza lentamente y me miró con ojos que parecían más negros que nada. «Chico, nunca hables de este caso a menos que te paguen por mentir. ¿Está de acuerdo?», dijo. Yo recuerdo que me quedé un segundo esperando a que me lo explicara, pero no lo hizo. Me dio el control remoto, salió de la habitación y ahí terminó todo. En ese momento pensé que era una de esas tontas normas, algo arbitrario, algo estricto sin razón aparente. De esas cosas por las que discutes cuando eres niño y luego las olvidas.
pero yo no lo olvidé. Y no fue la última vez que reaccionó así. Unos años después yo estaba en el garage mientras él trabajaba en algo en el banco de trabajo. La radio estaba bajo volumen, sintonizada en una emisora de tertulias que se oía entre estática. Alguien al aire empezó a hablar de los restos recuperados y de cómo los habían transportado desde Nuevo México hasta la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson bajo estricta vigilancia. Ni siquiera lo pensé cuando lo dije. Oye papá, ¿es ahí donde llevaron a los extraterrestres? El sonido de la llave inglesa en su mano cesó de inmediato. Al principio no levantó su vista. Él dejó la herramienta sobre el banco con mucho cuidado. Se limpió las manos grasientas con un trapo y luego se giró hacia mí. Oye, escúchame bien, hijo. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo esa información? ¡Dímelo! Él preguntó con unos ojos que se ponían completamente negros, obsidiana. Ah, tranquilo, papi. Solamente lo vi en la televisión. Lo vi hace rato, respondí. Él me miró fijamente unos segundos más de lo normal. Luego extendió la mano y apagó la radio. El silencio en el garage se sentía más pesado de lo que debería. Escúchame bien, niño. No se menciona el nombre de esas criaturas a la ligera. Ellos pueden escucharte. Y en mi trabajo, el hecho de que ellos te escuchen da la ubicación de donde te encuentras. ¿Acaso quieres que tu madre o que yo muera? Papá, es solamente ficción, tranquilo, respondí a la defensiva. Oh no, esto es un problema, me dijo mientras se desabrochaba el cinturón y me castigaba. Esa fue la primera vez que profundizó en el tema, y ni siquiera entonces me dio muchos detalles. No me contó lo que verdaderamente sucedió en 1947, ni confirmó nada. Simplemente me castigó con el cinturón. Luego cambió de tema. Perdóname, hijo, pero fue en Roswell donde las cosas se torcieron. No solamente por lo que se encontró, sino por la cantidad de gente involucrada, me dijo. Recuerdo que yo fruncía el ceño llorando, intentando comprender lo que quería decir y por qué me había dado una paliza. Entonces tomó un pequeño trozo de metal del banco y lo hizo girar entre sus dedos mientras hablaba. Tuvimos que deshacernos de demasiados ojos, demasiadas manos, demasiada gente que no sabía lo que estaba viendo. Hubieron policía local, militares, niños, civiles y periodistas. Todo se convirtió en un caos y tuvimos que eliminarlos, incluso a niños de tu edad. Volvió a dejar el objeto metálico en el suelo. Cuando sucede algo así, la prioridad no es entenderlo, es contenerlo y si se puede eliminar cualquier rastro, dijo. Me miró de nuevo. Así que no vuelvas a hablar del tema. Dijo, eso fue todo. No habían cadáveres, ni naves, ni una larga explicación sobre extraterrestres, ni nada de lo que cabría esperar de la forma en que la gente habla de Roswell ahora. Solo era un error, uno bastante chapucero. Años después, tras su muerte, encontré una única referencia al respecto en la carpeta. No era un informe completo, ni siquiera un párrafo, solo una línea bajo la primera regla. Recuperación de escombros del rancho, julio de 1947. Y debajo de esa leyenda había material transportado en cajas selladas, sin etiquetas, sin documentación pública. Eso fue todo. No se mencionó de qué era el material, no se mencionó en dónde terminó, solamente habían cajas, sellado, numerado y trasladado. Al leer eso, sentado en este lugar, comprendí algo que no había entendido cuando yo era niño. Mi padre no intentaba impedir que creyera en Roswell, intentaba impedir que hablara de ello. Sí, hay una pequeña diferencia. Creer en algo es una cosa, pero que se quede en tu cabeza, no. Esto no se mueve, no llama la atención. Hablar de ello es otra cosa, ya que se difunde, te conecta con otras personas que dicen lo mismo. Pone tu nombre al mismo nivel que un tema que ciertas personas preferirían mantener en silencio. Después de eso, revisé las fotos antiguas que guardaba en el lugar. No habían muchas de su trabajo, pero sí algunas. Habían fotos de trabajo, laboratorios e incluso fotos borrosas de seres extraterrestres grises, pasillos con equipos que yo no reconocí. En una de ellas había un hombre de pie a pocos metros de mi padre. Tenía unos 40 y tantos años más o menos, aspecto pulcro. Llevaba la misma placa y tenía la misma expresión neutra que todos los demás en esas fotos. Al principio no lo reconocí y entonces lo hice.
Había estado en nuestra casa una vez, lo que recordaba sentado a la mesa en la cocina con mi padre, hablando en voz baja mientras yo debía estar haciendo la tarea en la habitación de al lado. Recordaba cómo hablaba en voz baja, cómo miraba hacia el pasillo, como si esperara que alguien más estuviera escuchando. En aquel momento pensé que era un compañero de trabajo nada más, pero ahora, al ver la foto, algo en él me pareció raro. No físicamente, no era algo que pudiera identificar, simplemente era raro, extraño. Hubo otra foto tomada años después, en el mismo edificio y en el mismo tipo de habitación. El hombre estaba ahí de nuevo, pero no estaba con nadie. Estaba sentado en una silla contra la pared con las manos apoyadas en las rodillas, mirando fijamente al frente. Todos los demás en la foto estaban en plena conversación, mirándose entre sí, moviéndose con naturalidad. Él, en cambio, no lo hacía. Yo me quedé mirando esa segunda foto más tiempo del que pretendía. Luego lo guardé en la caja y no sé qué le pasó. No sé si tuvo algo que ver con Roswell, pero sí sé una cosa que mi padre dejó muy clara. Algunas cosas no son peligrosas solo porque existen, sino también por lo que sucede cuando la gente empieza a hablar de ellas. Ahora pasemos a la segunda regla. Regla número 2. Si ves babosas gigantes verdes en la sala de descanso, nunca uses la sal. Ellos podrían mutar, ser resistentes a la sal y luego devorarte. Yo no entendí nada de eso la primera vez que lo leí. La primera regla al menos tenía un nombre que yo reconocía: Roswell. Apuntaba a algo real. Esto, sin embargo, no. Sonaba como una broma que alguien había colocado en un documento serio para ver si alguien prestaba atención. Yo casi lo ignoro. Entonces me fijé en una de las páginas que habían detrás. No formaban parte de la hoja mecanografiada. Este era papel diferente con tinta diferente. Algunas eran fotocopias, otras parecían ser las originales. Estaban colocadas en la carpeta de forma que quedaba claro que pertenecían a esta colección. Yo dejé a un lado la hoja mecanografiada y saqué la primera hoja. Era una fotografía. No era nada del otro mundo. No tenía flash ni hombres de traje oscuros, sin que a primera vista pareciera que algo fuera inusual. Parecía una sala de descanso de empleados común y corriente, con una larga barra, un fregadero, una cafetera que probablemente llevaba ahí demasiado tiempo, una máquina expendedora arrinconada y sillas de plástico apiladas contra la pared, el tipo de habitación en la que nadie piensa. Entonces me fijé bien en el suelo. Había algo en la baldosa cerca de la base de la máquina expendedora. Al principio pensé que era una mancha o tal vez un trozo de basura que habían pateado ahí debajo, pero no lo era. Tenía una forma desagradable. Era un cuerpo grueso y redondeado de unos 15 o 18 centímetros de largo, el cual se estrechaba ligeramente de extremo a extremo. La superficie parecía estar húmeda, pero no reflectante como el agua, más bien algo recubierto de un líquido espeso. Yo tomé otra foto. Era la misma habitación, pero con otro ángulo. Ahora eran más. Eran 3 o quizás 4 de estas cosas alejándose de la máquina y adentrándose en el espacio abierto. Se podían ver las estelas que dejaban, líneas finas y verdes oscuras que se curvaban ligeramente al moverse como si no siguieran una trayectoria recta. Pero había algo que me dejaba impactado. Parecía que por donde dejaban este líquido, el suelo se estaba quemando. Parecía como si dejaran rastro de ácido. Estas no eran formas aleatorias, eran babosas gigantes verdes químicas. Yo pasé a la siguiente página. Esta no era una foto del todo, estaba escrito a máquina. Tenía solamente un párrafo sin encabezado. Observada en el área de descanso de los empleados, con movimiento lento pero constante. Decía lo siguiente: fue observada en el área de descanso de los empleados. Tiene un movimiento lento pero constante. Por favor, evitar el contacto físico. No introducir sustancias extrañas. Al tocarlas podría quemarte la piel llegando hasta el hueso. La última línea estaba subrayada. Volví a la hoja escrita y leí la regla de nuevo. Si ves babosas verdes gigantes en la sala de descanso, nunca uses sal. Yo sentí un nudo en el estómago al relacionar las dos cosas. El siguiente documento era un informe. No era muy largo, tal vez media página. Tenía fechas, pero no nombres.
El incidente ocurrió durante la limpieza rutinaria. Un miembro del personal de limpieza identificó organismos desconocidos cerca de la máquina expendedora. Se intentó eliminarlos con los materiales disponibles y yo seguí leyendo. Se aplicó cloruro de sodio directamente a la muestra. Se observó una reacción inmediata, dijo. Había un hueco en el texto, como si se hubiera borrado o tachado algo antes de copiarlo. Luego continuó. Se iniciaron los protocolos de contención y se ha sellado la zona. Ya se evaluó al personal. Se requiere seguimiento. Eso fue todo. No se describió sobre la reacción. No se explicó qué significaba contención. Solo que algo sucedió en el momento en que la sal tocó una de estas cosas. Yo volví a mirar las fotos, esta vez más despacio. En la primera foto, la babosa estaba cerca de la máquina expendedora. En la segunda, había más de estas cosas, pero más alejadas de la habitación. En la tercera, me fijé en algo que no había visto antes. Sobre la encimera, justo encima de donde el suelo se unía a los armarios, habían unos pequeños paquetes blancos, sobres de sal. Uno de ellos estaba roto. Y a un lado arriba, muy borroso, había una cabeza humana, probablemente víctima de las babosas. La página siguiente de la carpeta era diferente, escrita a mano con la letra de mi papá. No están reaccionando como deberían, dijo él. La frase se había escrito una vez y luego se repetía debajo, ligeramente más oscuro, como si se hubiera presionado con más fuerza la segunda vez. No están reaccionando como deberían. Debajo había otra línea. La sal no los neutraliza, simplemente los hace más grande. Los provoca. Les gusta la carne humana. Yo me recosté en la silla y miré la pila de papeles que tenía en las manos. Detrás de la página manuscrita había otra foto. Esta era más difícil de ver. Era la misma habitación, con el mismo ángulo que antes, pero algo había cambiado. El suelo ya no estaba limpio. Habían manchas en las baldosas. No solo las finas marcas de antes, eran más gruesas, más irregulares, como si algo se hubiera esparcido y luego lo hubieran empujado o arrastrado. Cerca del centro del encuadre, una de estas cosas volvió a ser visible, pero no tenía la misma forma. Esta se había crecido y había estado abierta. No se había partido limpiamente, no se estaba cortando, simplemente se había abierto. La superficie se había desprendido en algunos puntos, dejando algo al descubierto debajo que no coincidía con la capa exterior. También el color era diferente, mucho más violeta. Habían pequeños movimientos en su interior que no coincidían con los movimientos normales de una babosa. No sabía qué era, pero sabía que esto no era algo que había fallecido. Parecía algo que había sido forzado a un estado diferente de transmutación. Había una nota final sujeta al dorso de la foto, escrita a máquina y breve. No intenten extraerlas con agentes comunes. No intensifiquen la situación sin autorización. No improvisen, decía. Luego habían 3 líneas, 3 advertencias. Ninguna decía qué sucedía si las ignorabas. Yo volvía a pensar en la sala de descanso, en lo normal que parecía la primera foto, en lo fácil que sería para alguien entrar. Ver algo en el suelo y tomar lo primero que tuviera a la mano, como una escoba y recogedor. Quizás la sal sea lo primero que se le viene a la mente a algunas personas para deshacerse de las babosas. Es simple, inmediato, algo que todo el mundo entiende, ¿verdad? Probablemente eso mismo pensó el hombre del informe. Simplemente echarle sal, ver cómo se marchitaba, limpiarlo y seguir adelante. Pero en cambio, lo que fueran estas cosas reaccionaron. No murieron, sino que se transformaron en algo mucho más peligroso, algo que pueda atacar a los seres humanos. Regla número 3. No preguntes por los científicos desaparecidos. Esto no venía con fotos, no venían diagramas, no habían informes con secciones censuradas, no habían imágenes que te obligaran a sentarte a estudiarlas hasta que algo encajara. Solo había papel, hojas mecanografiadas, listas y memorandos, y un patrón que no tenía sentido hasta que dejabas de intentar de explicarlo y simplemente observabas lo que realmente estaba ahí. El primer documento que respaldaba la norma era un resumen de personal. Parecía sacado directamente de un sistema interno, un formato limpio, con columnas, fechas y códigos de departamento. Había nombres listados, uno tras otro, con sus funciones al lado.
propulsión, materiales, comunicaciones, modelo teórico y ubicaciones dispersas en diferentes instalaciones. Al principio no había nada fuera de lo común. Luego noté las lagunas. No eran evidentes a menos que uno las buscara. Los nombres no se interrumpían abruptamente. No habían grandes secciones vacías. Era algo más sutil. Cada pocas entradas había una línea que parecía ligeramente extraña. Un puesto listado, pero sin asignación actual. Una nota de transferencia sin destino. Una entrada de baja sin motivo. Pasé a la página siguiente, con el mismo formato y departamento diferente, con el mismo patrón. Había nombres que simplemente terminaron, sin entrevistas de salida ni direcciones de reubicación. Tampoco habían documentos de seguimiento, solo una ruptura limpia en el registro. La siguiente hoja era un memorando, breve, interno y sin firma. Todas las consultas del personal sobre empleados, reasignados o no disponibles, deben dirigirse únicamente a través de los canales de supervisión. No soliciten aclaraciones fuera de la estructura jerárquica asignada. Si usted se pone a investigar sobre estos nombres, entonces la NASA te perseguirá. Esto sonaba como una advertencia, como la política de una empresa. Yo seguí leyendo. Otra página con otra lista, pero esta tenía ubicaciones asociadas a los nombres. Lugares como Huntsville, Houston, Whitsands y Greenbelt. Eran instalaciones diferentes, especialidades diferentes, con equipos diferentes, pero tenían el mismo resultado. En algún momento, cada uno de esos nombres dejó de aparecer en el archivo. No fueron transferidos, no fueron ascendidos, no fueron reasignados de ninguna manera que dejara rastro, simplemente desaparecieron del sistema. También había una nota manuscrita escondida entre dos páginas. Otra vez tenía la letra de mi padre. La gente no desaparece a ese nivel sin dejar rastro. En el fondo, si no hay papeleo es porque es intencional. Yo me quedé un minuto dándole vueltas al asunto. Sé lo difícil que es procesar cualquier cosa correctamente, ya que los ascensos se pueden retrasar, las transferencias se registran mal, la gente se va y su información permanece en el sistema durante meses porque nadie lo cierra adecuadamente. Nada es limpio, nada es inmediato, pero esto sí lo era. Estaban demasiado limpios. Cada una de estas entradas terminaba de una manera que eliminaba a las personas sin dejar rastros, como si no existieran. El siguiente documento era diferente. No era una lista, era más bien una transcripción o parte de ella. Parecía una conversación grabada que luego se había escrito. Eran dos interlocutores y no se mencionaban los nombres, solo tenían las etiquetas. El supervisor decía: «No puedes seguir preguntándome eso». El empleado contestó: «No te estoy preguntando nada complicado, solo quiero saber a dónde fue». «Eso no te interesa». «Estaba en mi equipo, tengo que saberlo, ¿dónde está?» «Sí, sé que estaba asignado a tu equipo, pero no era parte de ti, no es lo mismo». Hubo una pausa marcada en el texto. Luego la conversación continuó. «Sí, su escritorio no está. Es como si nunca hubiera trabajado aquí». «Ya lo sabemos. Sus archivos tampoco están. Lo sabemos». Hubo otra pausa. «Maldita sea, su esposa incluso me llamó». Esa fue la primera vez que cambió el tono. Se podía sentir incluso sin escuchar las voces. «¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste?» «Le dije que no sabía nada, por supuesto». «Hiciste buen trabajo, chico». «¿Ah? ¿Cómo que buen trabajo? Es como si se hubiera borrado de esta existencia». «Sigue con el buen trabajo. No quieres que también la NASA te elimine, ¿verdad?» La transcripción terminó ahí, sin resolución, sin explicación de lo que sucedió después. Simplemente la conversación, ¡demonios!, se cortó. Es como si alguien hubiera decidido que esa era la única parte que valía la pena conservar. Yo volví a la regla. No debíamos preguntar por los científicos desaparecidos. Yo busqué más a fondo en la carpeta buscando algo que explicara dónde habían ido esas personas, pero no encontré nada directo. Ni el destino, ni nombre de la instalación, ni código de proyecto, solamente ausencia. Pero había una página más escrita a mano. Las preguntas se movían más rápido que las personas. Yo leí esto 2 veces antes de entender lo que quería decir. Si preguntas por alguien, vuelves a poner su nombre en circulación. Creo que te vinculas a él, lo haces visible de nuevo. Y si algo o alguien está orquestando estas desapariciones, entonces la visibilidad es precisamente lo que no quieres. Debajo de esa línea había una frase más.
A ese nivel preguntar es lo mismo que ofrecerse como voluntario. Esa fue la explicación más cercana a una respuesta en toda la sección. No de a dónde fueron, sino de lo que te sucede si insistes en obtener una respuesta. Yo me recosté en la silla y observé las pilas de papel extendidas frente a mí. No habían rastro de sangre ni escenas dramáticas. No habían indicios de violencia, solo sistemas, registros limpios, información cuidadosamente controlada y personas que dejaron de existir en cualquier lugar donde pudiera verificar. Volví a pensar en la transcripción, en el empleado preguntando a dónde había ido su compañero, en el supervisor que lo cortó, en la esposa llamando a alguien que no tenía nada que darle, ni siquiera un poco de información. Yo reuní las páginas en una sola pila y las volví a meter en la carpeta. Leí la siguiente regla. Regla número 4. Si un funcionario del gobierno te exige respuestas, finge estar cooperando. Sí, los documentos aquí parecían tan rutinarios. Honorarios, registros de visitas, una lista de verificación que parecía haber sido copiada y reutilizada más de una vez. En la parte superior de la primera página había una fecha y una nota. Visita del comité de supervisión. Debajo había una lista de nombres. La mayoría no me sonaban, pero había uno que sí. El senador que había visto antes en la televisión. Habían marcas de tiempo junto a todos. Llegada, autorización de seguridad, ventana informativa, el recorrido por las instalaciones y al final la salida. Todo estaba meticulosamente controlado minuto a minuto. La página siguiente era una lista de preparación. Cosas como: asegúrese de que las áreas de descanso estén despejadas. Retire los materiales no esenciales de los espacios abiertos. Por favor, confirme que todas las estaciones de trabajo visibles reflejen la actividad aprobada. Informe a todo el personal sobre el protocolo de interacción. Esta última línea tenía una pequeña marca al lado, como si alguien lo hubiera rodeado ligeramente. Yo pasé la página. Habían más notas. No proporcioné información adicional. Pase lo que pase, no corrija suposiciones. Responde solo lo que te pregunten. Mantén las respuestas breves. El siguiente documento parecía más bien un guión. No palabra por palabra, sino bastante parecido. Era una serie de preguntas comunes y respuestas aceptables. Pregunta: ¿cuál es el enfoque de este departamento? Respuesta: integración de sistemas y modelado a largo plazo. Pregunta: ¿cuáles son las principales fuentes de financiación? Respuesta: asignaciones a través de los canales federales habituales. Pregunta: ¿hay algún proyecto restringido activo actualmente? Respuesta: todos los proyectos se llevan a cabo dentro de las directrices establecidas. Cada respuesta decía algo sin decir nada. Yo seguí leyendo. Ahora había una nota manuscrita en el margen de una de las páginas. Otra vez la letra de mi padre. Hagas lo que hagas, dales algo a lo que aferrarse. El gobierno no es tu amigo, sobre todo si trabajas en la parte secreta de la NASA. No van a tener algo que seguir. Yo me detuve un segundo. Luego saqué la siguiente hoja. Esta era un resumen, mecanografiado, limpio, como todos los demás. El comité fue acompañado por las áreas designadas. Las preguntas se mantuvieron dentro del alcance previsto. No se observaron desviaciones. La visita concluyó sin incidentes. Esa frase apareció más de una vez. Sin incidentes. Yo volví a las páginas anteriores y revisé la lista de verificaciones nuevamente. Si una habitación no formaba parte del plan, no existía para ese día. Si un proyecto no debía discutirse, no se mencionaba. Todo lo que el visitante experimentó ya estaba decidido antes de entrar. Había otra página ahí detrás. No asuma que la autoridad equivale al acceso, decía. Esa frase estaba subrayada. Y debajo, hay niveles que escapan a su alcance. No se explicaba cuáles eran esos niveles. Solo una afirmación. Yo me recosté en la silla y reflexioné sobre ello. Desde afuera es fácil suponer que alguien con suficiente rango puede ir a cualquier parte, ver cualquier cosa y exigir lo que quieren, ¿no? Eso es lo que cree la gente. Eso es lo que creen incluso los funcionarios del gobierno. Pero esta sección dejó claro que la creencia forma parte del proceso. Se les da el acceso suficiente para sentirse satisfechos, la información suficiente para sentirse informados, la estructura suficiente para que sientan que tienen el control, y luego los guían de vuelta. Había una última página manuscrita sujeta con el clip al dorso.
Era de mi padre otra vez. Eran frases cortas y directas. No tienen tiempo para indagar. No quieren resistencia, solo quieren confirmación. Si les hace sentir que lo han visto todo, ellos no buscarán lo que no han visto. Solo podrán imaginárselos. Al final, la parte oscura de la NASA nadie debe saberla. Decía, yo podía imaginarme todo esto. La visita, las sonrisas y el lenguaje muy cuidadoso. Alguien formulando una pregunta que consideraba importante y alguien respondiéndola de forma completa, con el recorrido avanzando sin dar tiempo a pensar en lo que no se había tratado, sin confrontación, sin negativa, simplemente una experiencia controlada de principio a fin. Yo recogí los papeles y los volví a colocar en su sitio, luego volví a mirar la regla. Se trataba de gestionar la atención y dirigirla, mantenerla en un camino que nunca se cruzara con algo real. Regla número 5. Nunca traigas a tu mascota al trabajo, o podría suceder algo aterrador. Esto fue la primera regla que sentí como algo personal, no por cómo estaba escrito, sino por lo que había detrás. Hasta este momento todo en la carpeta me parecía tan lejano. Ya saben, instalaciones, departamentos, extraterrestres, gente del gobierno que no conocía en lugares que nunca había visitado. Incluso cuando se volvía tan específico, yo seguía alejado de todo lo que había visto con mis propios ojos. Pero esto no. Había una foto recortada detrás de la página. No era un laboratorio, ni un pasillo, ni un espacio controlado. Fue tomado al aire libre en un estacionamiento que reconocí de otras fotos de la carpeta. Era del mismo edificio al fondo, el mismo concreto liso, la misma cerca metálica baja que bordeaba el estacionamiento. Mi padre estaba de pie cerca de la parte delantera de un auto y junto a él había un perrito Golden Retriever. No recordé el nombre del hombre de inmediato, pero sí al perro. Había estado por aquí durante un tiempo cuando yo era pequeño. Era muy amigable, lo llamaba Toby. Seguía a la gente de una habitación a otra. Apoyaba la cabeza en tus rodillas y estaba sentado, y se quedaba cerca donde nadie le prestara atención. Él no tenía nada de raro. Esa fue una de las razones por las que la foto me llamó la atención. Saqué la página siguiente. Solo había una breve descripción. Tono neutro, sin nombres. El animal fue traído al lugar fuera del horario de acceso. Su comportamiento fue normal hasta que entró al pasillo inferior. Yo lo leí de nuevo. ¿Pasillo inferior? No había visto esa frase en ningún otro lugar de la carpeta y yo continué. No había ningún estímulo visible, no se identificó ningún desencadenante audible, y entonces el comportamiento del Golden Retriever cambió abruptamente. El animal se negó a avanzar. Decía, yo me quedé ahí sentado un minuto mirando esa frase. ¿Ah? ¿Cómo que se negó a avanzar? Yo me pregunté para mis adentros. El perro no atacó, no reaccionó violentamente, simplemente se detuvo. La página siguiente era otra foto. Dentro del edificio esta vez había un pasillo estrecho con paredes lisas. Un lugar de esos que pasas sin fijarte en algo. Al final había una puerta. No tenía ventana ni ninguna etiqueta legible desde el ángulo de la foto. El perro estaba en el encuadre, agazapado. No estaba tumbado ni sentado. Estaba ligeramente echado hacia atrás. Era como si hubiera desplazado su peso para apartarlo de algo que tenía delante. Mi padre estaba de pie detrás de él, sujetando la correa con una mano sin apretar, como si no esperara a tener que tirar. No había nada más en el pasillo. Miré la página siguiente y decía: el cuidador intentó guiar al animal hacia adelante, pero la resistencia lamentablemente aumentó. No había ninguna obstrucción física. Y entonces el punto de acceso estuvo no activado, con la puerta permaneciendo cerrada. Decía. Yo volví a mirar la foto y examiné la puerta de nuevo. No se veía diferente de las demás puertas del edificio, no tenían marcas, no tenía señales de advertencia. Simplemente era una puerta cerrada al final de un pasillo silencioso. La siguiente hoja era más larga, pero el tono era el mismo. El animal mostró signos de angustia cerca de la entrada restringida. No se registraron problemas de comportamiento previos. No se identificaron factores ambientales que pudieran explicar la respuesta. Simplemente el perro comenzó a levitar 2 metros sobre el aire. Algo muy extraño en el lugar. Ok, esto ya me parecía muy extraño. Ellos estaban buscando algo. Habían comprobado si había algo que tuviera sentido, olor o sonido, incluso la temperatura.
Cualquier cosa que pudiera explicar por qué un perro comenzaría a levitar en el aire y se negaba repentinamente a moverse, pero no encontraron nada. La última línea de la página era la más simple, la cual decía: el animal fue tomado de una correa y desplazado levitando en el aire hacia afuera. Se retiró del lugar. Eso fue todo, sin más, sin explicación de lo que había detrás de esa puerta, sin por qué un animal, un perro común y corriente, comenzaría a volar. No había ninguna conclusión sobre la causa de reacción. Yo me quedé sentado un rato pensando en el pobre perro. Intenté recordar algo de él que destacara de cuando era niño, pero no encontré mucho. Había sido normal, solamente un canino común y corriente en un pasillo común y corriente, negándose a moverse hacia algo que nadie más podía ver. Regla número 6. Nunca dejes a tu hijo solo después del anochecer. Ellos podrían secuestrarlo. ¿Qué carajos? Cuando lo leí por primera vez, no sentí que estuviera conectado con nada más en la carpeta. Las otras reglas señalaban lugares específicos, ya saben, habitaciones o instalaciones, sistemas que funcionaban tras puertas cerradas con llave y acceso restringido. Pero esto no, sonaba como algo que cualquier padre diría sin pensarlo dos veces. Ya saben, quédate cerca de casa, no descuides a tu hijo, ten cuidado básico por la noche. Es lo más normal, casi obvio, pero habían más páginas ahí detrás. Esta vez no eran informes, no eran documentos internos, eran más bien recortes, impresiones y notas. La primera era una fotocopia de un artículo del periódico, diseñado de pueblo pequeño, con columnas delgadas, foto granulada en la cima de una zona boscosa con un equipo de búsqueda cerca del borde de un sendero, el cual decía: niño desaparecido, continúa la búsqueda. La ubicación indicada era el condado de Arkansas. La fecha era de finales de la década de 1980. Según el artículo, el niño estaba jugando cerca de la arboleada detrás de su casa justo antes del atardecer. Sus padres lo perdieron de vista durante menos de 5 minutos. Y ¡punk! Eso fue suficiente. Los equipos de búsqueda encontraron huellas que se alejaban del patio y se adentraban en el bosque. Luego se detenían abruptamente. No habían señales de forcejeo, ni ramas rotas, ni marcas de arrastre. Solo un punto final. Yo pasé a la siguiente página. Era otro artículo en otro estado. Parque Estatal de Baxter. Se reportó la desaparición de un excursionista. Esta vez no era un niño como tal, pero los detalles parecían ser los mismos. Visto por última vez cerca del anochecer. Se separó del grupo por una corta distancia. El sendero estaba bien señalizado. El tiempo estaba despejado. Los equipos de búsqueda encontraron su mochila en posición vertical cerca de una curva de sendero. Nada más. La página siguiente no era un artículo. Era la transcripción impresa de un programa de radio. De costa a costa AM. Art estaba entrevistando a Linda Malthout. Reconocí los nombres porque mi padre solía escuchar esas emisiones a altas horas de la noche. Siempre con el volumen bajo y la habitación a oscuras, salvo por el resplandor de las lámparas de su escritorio. En aquel momento pensé que era solo ruido de fondo. Ahora que leo la transcripción, yo le veo de otra manera. Hablaban de ganado, no desaparecido, sino más bien encontrado, repartido por ranchos en distintos estados: Colorado, Nuevo México y Texas. El patrón era consistente. Animales descubiertos en campos abiertos, a veces a la vista de cercas o carreteras cercanas. No tenían señales de forcejeo, no tenían rastros que condujeran al cuerpo o salieran de él. Simplemente tenían marcas extrañas, alienígenas en el cuerpo. Tenían extracción precisa de tejido, sin sangre en el suelo. El tipo de detalles que parecen exagerados hasta que te das cuenta de la frecuencia con la que se repiten. La transcripción no intentó explicarlo, simplemente enumeraba casos, fechas, lugares y observaciones uno tras otro. La siguiente hoja contenía las notas de mi padre. No estaba organizado en párrafos, solo líneas escritas una tras otras. No eran aleatorias. Oh, no. La distancia a las estructuras es importante. El borde de la propiedad, no al centro. Cerca de la arboleda, no un campo abierto. Yo lo leí varias veces, no eran conjeturas, eran observaciones. Había estado registrando todo esto, no como un pasatiempo, sino más bien como algo que conectaba con lo que había visto o le habían contado.
También había otro artículo. Este era del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Una familia reportó la desaparición de su hijo durante una caminata al atardecer. El lapso de tiempo fue bastante corto, menos de 3 minutos entre la última vez que se vio al niño y unas luces sumamente potentes en el cielo. Y cuando los padres se dieron cuenta de que había desaparecido, los equipos de búsqueda cubrieron la zona repentinamente. Ellos trajeron perros, pero no encontraron nada. No había ningún rastro de olor que llevara a ningún sitio útil, ninguna señal de que el niño se hubiera adentrado más en el bosque, solamente ausencia. Yo me quedé ahí sentado un buen rato después de leer esto. Luego volví a las notas de mi padre. Había un segundo conjunto debajo del primero. Era más específico. Estas cosas no se acercan tanto a las casas. No van a las zonas iluminadas. Esperan a que ellos se separen, dijo. Y entonces recordé algo. No de la carpeta, sino de cuando yo era pequeño. Verán, vivíamos en las afueras de un barrio que colindaban con un terreno sin urbanizar. No era un bosque denso, sino que tenían los suficientes árboles y arbustos como para que pareciera que llevaba a alguna parte si caminabas lo suficiente. Yo solía ir ahí por las tardes, no era nada grave. Solo caminaba, tiraba piedras, perdía el tiempo. Una noche llegué más lejos de lo habitual. Estaba oscureciendo, pero no del todo. Ese momento gris en el que aún se pueden distinguir formas, pero los detalles empezaban a difuminarse. Recuerdo haber oído a mi padre llamarme desde el patio, no tan fuerte, pero sí muy nítido. Yo regresé un poco molesto por haber sido llamado antes de tiempo. Cuando estuve lo suficientemente cerca para que me viera con claridad, simplemente me dijo: «Oye, niño, ¿quieres que ellos te secuestren? Ven, quédate más cerca de la casa». Eso fue todo. No sabía a qué se refería, no tuve ningún sermón o explicación. No volví a pensar en ello hasta que me encontré sentado en aquel trastero con aquellas notas delante. Pasé a la última página de la pila. No era un artículo sobre una transcripción o algo, solo era una línea escrita como siempre. Y también había una foto adjunta. Esto era lo que decía: «Se centran en los que están lo suficientemente lejos como para que sea fácil. A ellos les gusta experimentar con los seres humanos, sobre todo con niños». Esta fue la única vez que apareció algo parecido a una conclusión. No sé a qué se referían con ellos, ni de dónde venían, solo lo que hacían. Volví a mirar todo lo que había sobre la mesa. El niño desaparecido cerca de la arboleda, el excursionista que se salió del sendero un momento, el ganado encontrado en un terreno abierto, lo suficientemente lejos de cualquier construcción como para estar fuera de la vista, las notas sobre la distancia, sobre la separación, sobre el momento. Esto no era casualidad, seguía un patrón que no requería nada complicado para entender. Si algo estaba cerca de una casa, se quedaba. Si algo se alejaba lo suficientemente, quedaba disponible para ellos. Esa era la línea divisoria. No una valla o un camino, solo distancia. Yo recogí las páginas lentamente apilándolas en el orden en que las encontré y luego volví a mirar la regla. Sobre no mencionar la NASA. No mencionar instalaciones, departamentos ni nada relacionado directamente con el trabajo. Pero parecía el documento más serio de toda la carpeta. Porque no trataba sobre lo que sucedía en un entorno controlado, trataba sobre lo que sucedía fuera de él. La carpeta volvió a la caja tal como la encontré y no saqué nada. No intenté reorganizarlo ni darle sentido más allá de lo que estaba ahí. Se había conservado de cierta manera por una razón. Y no iba a empezar a cambiarlo después de una tarde en un lugar como este. Cerré la tapa. Me quedé ahí un minuto y simplemente lo observé. Eran reglas extrañas, sin explicaciones ni conclusiones, con los detalles justos para que quedara claro que no eran meras conjeturas. Lo único que saqué de ahí fue la última fotografía que estaba adjunta. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre esto, no? Y cuando por fin me levanté, cerré la puerta con llave, le devolví la llave al gerente y conduje a casa sin encender la radio. La casa se sentía diferente después de esto. Nada se movía y nada crujía que no hubiera crujido antes, pero empecé a fijarme en cosas a las que no les había prestado atención en años. La forma en la que el patio trasero se abría justo después de la cerca, la rapidez con la que la luz se desvanecía al anochecer, la distancia real entre los árboles cuando uno se paraba en la cocina y miraba por la ventana. Empecé a cerrar las puertas con llave más temprano. Guardé la carpeta en la antigua oficina de mi padre.
el mismo sitio al que solía ir todas las noches después del trabajo, la misma habitación que casi siempre mantenía cerrada. Yo no cambié nada, el escritorio seguía donde estaba, la silla seguía orientada hacia la ventana y lo único que añadí fue esa última foto que aún me tiene escalofríos. Durante un tiempo me dije a mí mismo que ya había terminado, que ya había leído lo que tenía que leer, que volver a pasar por eso no cambiaría nada, pero de vez en cuando me encontraba parado en el umbral, mirando el escritorio, pensando en cómo solía estar ahí de pie con un vaso en la mano, mirando fijamente a la oscuridad, como si intentara encontrar algo en ella. Solía pensar que era estrés, presión laboral, ya saben, jornadas interminables, ese tipo de cosas a la que la gente se lleva a casa cuando no sabe cómo dejarlas atrás. Esa era la explicación más sencilla. También era la que tenía más sentido en aquel momento, pero creo que ya no. Ahora pienso en cómo reaccionaba ante ciertas cosas, lo rápido que mi padre cortaba las conversaciones que se desviaban del tema, lo cuidadoso que era con lo que decía, incluso en su propia casa. Cómo jamás intentó explicar nada de una manera que facilitara ignorarlo. No reaccionaba de forma exagerada. Oh, no, no exageraba, simplemente ponía límites. Límites claros, y yo los respetaba. A veces por la noche seguía entrando en su despacho y yo no enciendo sus luces. Me quedo junto a la ventana igual que él y miro hacia el patio, más allá de la cerca hasta donde el terreno desciende ligeramente antes de que empiecen los árboles densos. Casi todas las noches no hay nada ahí, solo sombras y el contorno de las ramas que se mueven con el viento. Parece vacío, siempre lo ha parecido. Solía pensar que mi padre se pasaba la vida ahí parado porque algo no andaba bien con él, porque no podía dejar de lado lo que fuera que le preocupaba en el trabajo. Yo lo entiendo mejor ahora. No estaba mirando nada allá afuera, estaba vigilándome. Y al volver a ver esta última foto que yo me traje de esa caja, me pone los pelos de punta, porque en esa foto estoy yo de pequeño. Sí, jugando ahí en el patio. Y atrás de esa cerca baja, se puede ver un ser extraterrestre gris mirando y saludando a la cámara, muy aterradoramente, como diciendo, si tu hijo pasa los límites, entonces ya no será de tu propiedad, será nuestro juguete. Oh no, de lo que me salvé. Cambio y fuera.